Soy Isabel I de Inglaterra. Nací en 1533 y fallecí en 1603. Fui reina de Inglaterra desde el 17 de noviembre de 1558 hasta el 24 de marzo de 1603. Es decir, durante 44 años y 127 días. En 2002, fui reconocida como una de las 10 figuras femeninas más destacadas de la historia británica, siendo la única monarca en esa lista. Hoy en día, se me considera una líder poderosa que reformó la Iglesia y terminó con las divisiones religiosas, recordada por mi política exterior que culminó en la derrota de la Armada Española. Sin embargo, algunos académicos han sido críticos conmigo, particularmente en relación con mi apodo Gloriana, argumentando que mi control sobre el poder fue débil, y que mis consejeros fueron clave en el desarrollo de las políticas por las que soy recordada. El concepto de facción fue significativo en mi reinado. Los historiadores como Eric Ives han descrito las facciones como grupos en busca de objetivos personales, controlando la distribución del patronazgo. Este patronazgo era crucial en la Inglaterra del siglo XVI, y como monarca, necesitaba distribuir puestos a mis seguidores para mantener mi poder y reputación. Sin embargo, las facciones no solo buscaban recompensas económicas, también podían tener enfoques ideológicos y políticos. Durante mi reinado, se acusó a la facción del conde de Leicester de controlarme, influyendo en la política y promoviendo puritanos. En el siglo XVII la visión de que controlaba activamente estas facciones para gobernar fue aceptada por autores como John Neal. Según esta perspectiva, yo utilizaba las distintas facciones en mi corte para mantenerme bien informada y tomar mis decisiones. Lo hacía enfrentando a unos grupos contra otros para entender mejor las diferentes opiniones y mantener un equilibrio en el juego de poder. Christopher Haig ofreció una visión más crítica, argumentando que no podía controlar completamente las facciones, lo que en ocasiones suponía una amenaza para el reino. Las tensiones entre las facciones de Leicester, las de Norfolk y Sussex eran particularmente peligrosas. Según esta visión, mi corte estaba fragmentada por disputas y era difícil de controlar. Sin embargo, Simon Adams y otros historiadores han desafiado esta idea de una corte controlada por facciones. Adams argumentó que las principales figuras de mi corte, como Burghley y Leicester, colaboraban a pesar de su desconfianza mutua. Las tensiones en la corte eran más bien disputas políticas comunes y no conflictos faccionales serios. Adams también cuestionó la fiabilidad de algunas fuentes del siglo XVII que describían las dinámicas de mi corte. En los primeros 30 años de mi reinado, fui capaz de manejar las facciones eficazmente, pero en la década de 1590, la situación cambió. Tras la muerte de mis asesores de confianza como Leicester y Walsingham, y el creciente poder de Robert Cecil, la corte se convirtió en un campo de batalla para la lucha faccional. El conde de Essex trató de asumir un papel dominante pero finalmente se rebeló contra mí en 1601. En definitiva, mi reinado fue un periodo complejo de lucha por el poder y juego de facciones, pero también fue un tiempo en el que pude mantener un equilibrio y gobernar eficazmente a pesar de los desafíos internos y externos. A lo largo de mi reinado, me enfrenté a numerosas disputas y rivalidades, pero siempre me esforcé por mantener el control y la estabilidad de mi reino.